Welcome everyone. Apologies. Bienvenidos a todos. Disculpen que estoy usando tapabocas y disculpen que estamos viniendo nosotros del Regional Development Sustainability en el USCE Region. Estamos teniendo un evento paralelo. Por eso es que tenemos el tapabocas. Por eso es que estamos así. Bienvenidos una vez más a este evento paralelo organizado por la Asociación de Derechos Sexuales Reproductivos, Gender Center y Women's Major Group. Estamos muy contentos de estar con ustedes hoy día y vamos a empezar a hablar acerca de una amenaza para todos, el alzamiento de los grupos. Antes de comenzar, queremos dejarles saber que tenemos notas de accesibilidad, tenemos traducción a ruso y al español. Por favor, escojan el idioma en el cual quieren escuchar la reunión. No se queden en el canal principal porque crea problemas para nuestros intérpretes. Si quieren escuchar en inglés, por favor, escuchen esto en inglés. También es posible generar subtítulos por Zoom. Yo soy la coordinadora de accesibilidad y seguridad. Si tienen alguna preocupación de accesibilidad o de seguridad, déjenme saber por medio del chat. Vamos a estar grabando esta reunión para subirla a nuestras redes sociales más luego, y eso ha sido aprobado por nuestros oradores. En esta reunión, como en todas las reuniones del grupo principal de mujeres, es importante que cultivemos un lugar seguro. Por este motivo, cualquier comentario discriminatorio, idioma del odio, algún discurso, alguna forma de discriminación, están hablando la verdad estos aquí, no va a ser tolerado. Si hubiese algún problema como este, la persona va a recibir una advertencia y va después ser removida de la plataforma. Bien, sin mucho más que decir, es un placer darle el espacio a Almudena Rodrigo del Women's Major Group, la OP, también con Valentina Bodrug-Lundgren para moderar la sesión. Muchísimas gracias. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las participantes en este evento del Women's Major Group. Especial gratitud a todas nuestras oradoras y panelistas que han querido estar hoy con nosotras. Estamos muy contentas por ello. En primer lugar, lo que querríamos es, comentaros el objetivo de este importante evento para el Women's Major Group, que tiene como objetivo abordar las diferentes amenazas a las que nos estamos enfrentando en los últimos tiempos, amenazas de los grupos antiderechos, antigénero, otro tipo de grupos que están amenazando realmente las democracias, los estados de derecho y los derechos humanos. Una de las amenazas más importantes, y es justamente en la que queremos centrarnos hoy en este evento, es la amenaza que suponen los grupos antigénero de la reunión, que son estos grupos, movimientos que atacan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en toda su diversidad y también de la población LGTBIQ+. Vamos a poner el foco en ellos, pero también en las conexiones que tienen con otros grupos antiderechos, como serían los negacionistas del cambio climático, los negacionistas antivacunas, ¿no? También, y con otros grupos antiderechos. Para ello, contamos con un panel de expertos maravilloso, grandes especialistas en la temática, en cómo operan estos grupos, cuáles son sus estrategias, cuáles son sus canales de financiación y cuáles son las conexiones con otros grupos antiderechos. Tendremos en primer lugar un primer bloque donde vamos a hacer una pregunta concreta a cada una de nuestros maravillosos panelistas.
y luego posteriormente abriremos un espacio más de diálogo entre todos los panelistas y oradores, respondiendo una única pregunta que se basará más en qué estrategias podemos llevar a cabo para contrarrestar esta importante amenaza. Finalmente, sí habrá un bloque de preguntas para todas las participantes que habéis deseado uniros hoy a este evento del Women's Major Group. Antes de iniciar con la presentación de las panelistas y de las oradoras, sí nos gustaría desde el Women's Major Group hacer como dos comentarios, dos elementos clave importantes para nosotras. El primero es que nos estamos enfrentando a un fenómeno de carácter transnacional, a un fenómeno nuevo, diferente de otros fenómenos anteriores, que tiene como objetivo final, lo que decíamos anteriormente, socavar las democracias, los estados de derechos y los derechos humanos del conjunto de toda la población. Es decir, el ataque de los grupos antigénero contra los derechos sexuales y reproductivos no es un objetivo final, sino un vehículo para socavar nuestras democracias y estados de derecho. Y un segundo elemento importante a tener en cuenta también es que este es un fenómeno transnacional, pero también con un carácter interseccional. De ahí que haya esta conexión en los diferentes grupos antiderecho, antigénero, negacionistas del cambio climático y otros. Y para abordarlo y para poderlo confrontar y superar, es necesario trabajarlo desde una visión holística, que sí nos va a ofrecer la complejidad del fenómeno del que hoy queremos hablar y compartir en este evento. Ya sin ocupar más espacio, voy a pasar a presentar a nuestras panelistas de una manera breve y concisa para poderles dar el turno de preguntas. En primer lugar, hoy nos acompaña Marta Lempart. Marta Lempart, que es una de las fundadoras de la Huelga de Mujeres de Polonia, activista feminista y por los estados de derecho y las democracias desde que iniciaron los ataques al derecho al aborto y a los derechos humanos de las mujeres en Polonia. Su trabajo también se centra no solo en la defensa del derecho al aborto y de los derechos humanos de las mujeres, sino también de la población LGTBIQ+. Muchísimas gracias, Marta, por acompañarnos. En segundo lugar, quiero presentar a Vigliana Ginova, de la Asociación LGTBIQ+, por la igualdad de derechos para la región de los Balcanes Occidentales y Turquía. La organización de Vigliana tiene como objetivo final garantizar el ejercicio completo de los derechos humanos de toda la población LGTBIQ+, de toda la región. Es una asociación regional que opera en diferentes países de la región. Gracias, Vigliana, también por acompañarnos. En tercer lugar, tenemos con nosotras hoy a Neil Data. Neil es el secretario del Foro Parlamentario Europeo de Derechos Sexuales y Reproductivos. El Foro Parlamentario es una red compuesta por miembros y miembros del Parlamento de toda Europa comprometidos y comprometidas con la garantía real de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de la población LGTBIQ+, y Neil es uno de los grandes expertos en grupos antigénero en nuestra región. También muchísimas gracias, Neil, por estar hoy con nosotras. En cuarto lugar, tenemos a Erpi Munisian, de la organización Socioscope en Armenia, que es un centro y una consultoría social que tiene como un objetivo final mejorar, democratizar la situación en Armenia y generar pensamiento crítico. Muchísimas gracias también, Erpi, por estar con nosotras. En quinto lugar, quiero presentaros a nuestra compañera también, Rashima Kawatra, que ella es Policy Advocacy especialista, pertenece a la Federación Sueca por los Derechos de la Población LGTBIQ+,
Es una organización que se fundó en el año 1950 y también comparte el mismo objetivo, que es la garantía real y el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de la población LGTBIQ+. También contamos con la presencia de Dagman Denkowski. Él es el director ejecutivo adjunto del Centro para la Política Exterior Feminista, una organización internacional que se dedica como objetivo final, tiene construir la política exterior feminista, y también han desarrollado muchísimo conocimiento y expertise en cómo operan los grupos antiderechos en toda nuestra región y a nivel global. Y bueno, ya por último, hemos finalizado las presentaciones. Empezaríamos con el primer bloque, con nuestros panelistas. En primer lugar, Marta Lempar, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos. Es un orgullo para nosotras que estés hoy aquí. Y si quisiéramos empezar haciéndote una pregunta muy concreta. Tú representas y vienes de un país donde es un paradigma, ¿no?, del ataque a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y población LGTBIQ+, y donde además existen uno de los grandes grupos fundamentalistas antigénero, como es Ordo Iuris, con más poder y con más capacidad de influir, no solo en Polonia, sino también en el resto de la región y también en Latinoamérica y en Estados Unidos. Sí nos gustaría preguntarnos, por favor, qué estrategias habéis implementado el movimiento feminista, los movimientos sociales en Polonia para resistir y confrontar la influencia del Ordo Iuris en la política y en el Estado de vuestro país. Muchísimas gracias, Marta, y el floor is yours. Oh, thank you, Slava Ukraini. Yes, we are the training field for the fundamentalist group that Ordo Iuris is. Ordo Iuris is a part of International Fundamentalist Network, and I'm saying that Poland is La red de fundamentalista. because it's one of the examples. Este es uno de los ejemplos de lo que pasa si los grupos fundamentales vienen al poder y ganan influencias en los parlamentos, ministros, en la administración. Este campo de entrenamiento fue elegido, supongo, porque también somos un ejemplo de un país que no es secular. No estoy diciendo que somos un país religioso, pero no somos secular, lo cual fue el combustible y la base de lo que está pasando ahora. Este es una agenda fundamentalista en común. No apoyan el aborto, los anticonceptivos, ni siquiera de emergencia. No educación sexual, criminalizar grupos LGTB y normalizando la violencia doméstica. Estos son los puntos que sacamos de el documento que publicaron en el 2013. En Polonia, parte de esto está siendo impuesto. Tenemos una prohibición práctica en aborto, con ciertas excepciones, pero aún con esas excepciones, por ejemplo, cuando el aborto es resultado de un crimen, es inaccesible. Hay una parte de la comunidad que está de su parte y de parte del gobierno, porque los fetos son más importantes que las mujeres. Han habido muchos casos donde las mujeres han muerto. No tenemos educación sexual adecuada, contraceptivos de emergencia. Si lo hay, tiene que ser prescrito y es casi imposible acceder.
Tenemos la objeción de conciencia en contra de los anticonceptivos que están entrepuestos entre las mujeres. Tenemos acceso limitado al divorcio. Lo han hecho particularmente difícil obtener un divorcio. Y tenemos atentados serios para hacer todas esas prácticas en una ley. Nuestro gobierno, algunas de sus tesis están conectadas a legislaciones del Kremlin y partes del Parlamento que están prohibiendo el acceso a la justicia de reproducción. Vemos una influencia muy clara con Rusia. Estamos viendo también al atento de salirse de la Convención de Estambul y legalizar la violencia doméstica. La propuesta ya está en la mesa. No está ocurriendo todavía porque la mayor parte de las cosas de las que estoy hablando no son leyes todavía, no son legales. Son prácticas del Estado, son limitaciones, son cosas que están siendo hechas ilegalmente de momento, especialmente en los hospitales, pero la parte de nuestra estrategia es retrasar esas prácticas para que no se conviertan en ley, porque la ley todavía es solamente una práctica y otras son limitaciones. Entonces, esto es lo primero que estamos haciendo. Desde el 2016 hemos estado tratando de salvar la mayor cantidad de gente posible, o sea, en contra de las cosas que están tratando de imponer los fundamentalistas, dado el hecho de que nuestro gobierno es incompetente y fundamentalista y no sabe lo que está ocurriendo en el país. Lo segundo que está ocurriendo, aparte de todo lo demás, es, por supuesto, estamos haciendo movilizaciones, manifestaciones enormes. Hemos tenido 5,000 acciones en los últimos 5 años y el resultado es claro. Hay apoyo para el aborto legal en Polonia, es 69% de 37. Empezamos el 18%, ahora es 52%. Además de lo que el gobierno está haciendo, apoyo para la igualdad de matrimonio. Esta es una sociedad que era conservadora y ahora elige la parte progresista, porque la opción es clara. Estamos de parte de las mujeres, las personas LGTBQ, personas discriminadas por el gobierno, o la gente puede estar también al lado de los fundamentalistas y el gobierno. Y las personas han elegido el lado progresista, lo cual es algo bueno. Por supuesto, también hacemos lo que otras personas estamos haciendo. Tenemos un sistema para proveer el aborto. Hay muchos colectivos para proveer abortos en el año. Desde el fallo de la Corte, hemos proveído 34,000 abortos, solamente este colectivo. Y su número es conocido, lo están haciendo abiertamente, es accesible. No está accesible para las personas que están viniendo de Ucrania. Estamos trabajando en eso y tenemos que trabajar más duro en eso, pero todavía el sistema para proveer los abortos y anticonceptivos de emergencia está ahí. Es un sistema de base de servicios que la gente está proveyendo cuando el Estado no lo provee. Me parece que ese es el punto más grande. Y también colectamos firmas, aún en este contexto, con esta coalición, con estos fundamentalistas de la Iglesia Católica, todavía hacemos nuestro trabajo. Estamos tratando de legalizar el aborto. Tenemos 200,000
firmas, hemos ido al Parlamento y vamos a lograrlo como nuestras hermanas argentinas y muchas otras. El aporte por los derechos del aborto está muy alto y a pesar de cómo luce esta presentación, es que tenemos dos sentimientos. Uno, somos la gente y hay gente que está con nosotras. Las organizaciones de las que hablo ni siquiera pueden organizar una protesta, una demostración. Solamente son pocas personas con mucho dinero y conexiones con una red internacional. No tienen a nadie que salga a las calles por ellos, para luchar por ellos, para sacrificar nada por ellos. No tienen nadie detrás de los valores de que hablan. Esto es algo que vemos. Y lo segundo que vemos es que a pesar de todo esto, ahora sabemos que el aborto será legal en Polonia, que seremos seculares y el buen sentimiento que tenemos es que también ellos lo saben. Entonces ellos están poniendo toda la fuerza y la influencia que tienen para parar el progreso. Y vemos eso, siento que en el pueblo, y esto es algo que estoy segura, la gente me pregunta en muchos procesos, protestas, hemos tenido problemas. Tuve un atentado en contra de mi vida y la gente dice, ¿cómo es que todavía que crees que vamos a ganar esto? No es que lo crea, yo lo sé, yo lo sé. Estoy absolutamente segura que esta es la forma y la forma tiene que ser dura. Debe ser más fácil, debería ser mejor, pero no lo es. Entonces ese es el trabajo que tiene que ser hecho, esa es la forma. No hay un corto camino para eso. Tenemos que hacer todo eso, pero todavía estamos progresando. A pesar de todo lo que vemos en Polonia, estamos defendiendo. Ellos lo saben y lo vemos cuando hablamos. Nos está dando mucha fuerza cuando vemos que ellos están defendiendo el viejo orden y nosotros somos la que finalmente recibiremos lo que es nuestro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta, por tu exposición y por lo que nos compartías. Me quedo también con este mensaje que es optimista, a pesar de ser un momento y un contexto muy difícil para la población en Polonia. Es verdad que la población mayoritariamente es progresista, que estáis resistiendo y que se logrará y que se podrá contrarrestar a este estado autoritario en el que estáis sufriendo. Y me quedo también con la reflexión de que es necesario todavía más que haga la Unión Europea y la Comisión Europea para no permitir este ataque a los derechos humanos dentro de nuestro territorio. Muchísimas gracias, Marta. Voy a pasar el turno de palabra a nuestra compañera Viliana Ginova. Y Viliana, quisiéramos hacerte una pregunta también muy concreta, específica, debido a la región en la que vuestra organización trabaja. ¿Cómo ha afectado también la guerra de Ucrania, ¿no? El conflicto de Ucrania en las políticas antigénero en vuestra región? Si podrías proporcionarnos un poco de visión sobre cómo ha afectado la guerra, el conflicto, sobre esas políticas antigénero. Muchísimas gracias y el turno es tuyo, Viliana. Hi, thank you very much. Hola, muchas gracias. Gracias por tenerme aquí. Espero que me oigan bien. Estoy en un pequeño pasillo en Ginebra. Para empezar con tu pregunta sobre el conflicto, desde el inicio de la guerra en Ucrania, definitivamente tuvo un incremento en las narrativas antigénero. Por ejemplo, lo que hemos presenciado es un gran número de bots de medios sociales o perfiles falsos que estaban dormidos desde el 2014, desde que ocurrió la ocupación de Crimea. El foco principal
es la ocupación en Ucrania, minimizar las muertes civiles, pero casi instantáneamente empezaron con una agenda anti-trans, anti-LGTBQ. Instantáneamente han incrementado junto con la parte de la guerra, pero quisiera hablar del panorama más amplio. Cuando hablamos de movimientos antigénero, por lo menos para mí es importante desde el principio decir que estos movimientos son antiderechos, antidemocracia, anti-sociedad abierta y verlos, sin importar cómo se llaman, su objetivo principal es preservar la dominación de una población y preservar esa opresión de todas las demás. Por supuesto, todas las otras poblaciones tenemos que trabajar para quieren que sea una población de hombres ricos, cisgénero. Estoy muy feliz de que hoy tenemos oradoras tan brillantes y sé que oiremos en mucho más detalle cómo están organizados estos movimientos a nivel global y cómo se organizan en contra nuestra, en contra de mujeres, en contra de la salud reproductiva, etcétera, y cómo son un eficiente red a nivel global en Macedonia, en Polonia, en Ucrania. Necesitamos saber esto antes de empezar a atacarlos. De lo que podemos ver en nuestra región, en los Balcanes occidentales, los movimientos antigénero están atacando su propia oposición utilizando diferentes espacios políticos. Y esto incluye la política y las leyes. Hemos visto estos grupos también en espacios internacionales, como por ejemplo reuniones de las Naciones Unidas en Ginebra y en Nueva York. Por ejemplo, son muy fuertes en las Naciones Unidas hace años en las Naciones Unidas. Ahora son tan fuertes así también nacionalmente. Literalmente en nuestra patria, en nuestros parlamentos, etcétera. Los modelos que estaban usando en las Naciones Unidas ahora están replicando aquí. Quiero referirme a dos académicos, a Jelena Čubec y Iram Badetur, porque han estado analizando estos movimientos en las Naciones Unidas. Y quiero usar esta oportunidad para hacer un paralelo con el análisis de ellos y lo que está ocurriendo en nuestra región, porque nuestra región es un poquito más amplia y en cada país es un poco diferente. Los movimientos antigéneros son diferentes. Utilizaré mi ejemplo en Macedonia del Norte, donde yo estoy. Entonces, ellos analizan, identifican dos conceptos claves o métodos que están usando estos movimientos. Uno, la socialización, y el otro es imitar la socialización. Dentro de la socialización, sí, repetiré los nombres. Jelena Čubec y Iram Ebetur. Les puedo enviar los documentos más tarde. Entonces, los conservadores antifeministas, antiderechos, quieren involucrarse en las organizaciones nacionales con los grupos que están opuestos a sus agendas y empiezan desde los 90, a finales de los 90, empiezan a ganar su estatus y sus números han incrementado, especialmente en los últimos años. Están ocupando un espacio y usando estos métodos para abogar por sus propios objetivos, los cuales son enmarcados en la familia, ideología, soberanía nacional, lo cual es interesante porque lo dicen que es anticolonialismo. Y por supuesto, el derecho a la vida, están en contra de la educación sexual y cosas similares. La socialización en estos espacios es que están movilizando la estrategia y luego mostraré cómo vemos lo mismo a nivel nacional. El próximo contexto es están imitando las organizaciones de derechos humanos, porque seamos honestas,
Tenemos que repetir esto para acordarnos que los movimientos de derechos humanos y movimientos feministas han sido muy fuertes y han llamado por tanto cambio. Tenemos tantas libertades que han sido logradas gracias al movimiento feminista. Entonces, esto es movimiento antigénero, antifeminista. Ve lo poderosas que somos. Entonces, nos imitan nuestras estrategias en las Naciones Unidas, pero también a nivel regional o en nivel europeo, en los parlamentos. Entonces, volviendo a Macedonia y al contexto en Macedonia, como dije, el movimiento antigénero ha estado presente por mucho más tiempo que la guerra en Ucrania. Nuestros reportes documentan que empezaron en el periodo entre 2006 y 2008. Por supuesto, no tenemos este lenguaje para explicar, pero estaban muy conectados con los movimientos conservadores y nacionalistas, atacando el derecho al aborto, invocando el derecho a la familia natural, han movilizado en contra de la gente LGBTI, y este movimiento ha sido activo en enfocarse en nuestras alianzas con ideas religiosas fundamentalistas y se enfocan en la familia y los valores heteronormales y patriarcales. En aquel momento estaban muy conectados con los gobiernos cristianos. Luego, cuando el gobierno se volvió socialdemócrata, empezaron a promover ideas más liberales como antidiscriminación, etcétera, etcétera, y se convirtieron conectados con la oposición y empezaron activamente a atacar estos movimientos. En estos días, en este último periodo, están organizados en contra de dos asuntos principales. Uno, la educación integral de sexualidad en general, toda la educación, especialmente la reconocimiento legal de los géneros, imitando nuestras estrategias de abogacía. Terminaré en un minuto. Imitando nuestras estrategias, lo que hicieron en referencia a la educación integral de sexualidad, se posicionaron en el público como un actor relevante sobre las reformas educativas, como se presentaban como padres preocupados. Desafortunadamente, nuestros políticos, primeros ministros y representantes no tienen conocimiento sobre derechos humanos, sobre género. Entonces, los invitan a sus grupos, tienen reuniones con representantes de alto nivel, mientras completamente olvidan la representación de los padres de familia que están activos en el país, que representan a todos los padres de familia, todos los niños, no solamente estos grupos antigénero. El segundo ejemplo que quiero compartir es que este grupo preparó una carta con información falsa, malos conceptos, tratando de esparcir el miedo de la reconocimiento de género legal con los miembros del Parlamento y luego a todo el mundo, y eventualmente lograron parar la adopción de la reconocimiento de género legal. La ley fue aprobada, una ley que había sido aprobada parcialmente por la comunidad trans fue parada en Polonia por los movimientos antigénero. Y una vez más, quiero enfatizar, es por la falta de conocimiento por parte del Estado. Esto es solamente un ejemplo breve para mostrar cómo esos grupos están interconectados y cómo la parte global está conectada con la parte local y cómo se soportan unos a otros con la propaganda rusa, con la ideología nacionalista, los movimientos nacionalistas clérigos. Y lo dejaré aquí. Muchísimas gracias, Liliana. Yo creo que, bueno, has expuesto elementos muy importantes, pero es verdad, la educación sexual
¿no? La educación sexual son campañas globales que luego se bajan a cada territorio con sus especificidades. Hemos podido asistir a grandes éxitos cuando se ataca la educación sexual, tanto en Brasil como en España, bueno, alrededor del mundo, que llega incluso a permitir a gobiernos, a partidos llegar a gobernar estados, como sería el caso de Brasil y de otros. Muchísimas gracias por tu exposición. Pasaré el turno de palabra ahora a nuestro querido Neil Data y queremos hacerte, Neil, dos preguntas muy concretas, ¿no? Nos interesaría mucho que nos pudieras compartir tu conocimiento sobre la financiación, el financiamiento que reciben los grupos antigénero en Europa, pero también en Estados Unidos, ¿no? Esas conexiones que hay. Y luego, si pudieras también compartirnos las conexiones de estos grupos antigénero también con grupos, por ejemplo, negacionistas del cambio climático o antivacunas. Entonces, el turno es tuyo, Neil, y muchísimas gracias por estar con nosotras. Thank you very much, Almudena. It's really a pleasure. Gracias. Muchísimas gracias, Almudena. Es un placer estar aquí. Gracias por invitarme a compartir mis pensamientos en este panel. Es un placer estar aquí. Name a few. So on the funding, so as you mentioned in the introduction, we've written a few reports. Como mencionaste en la presentación, hemos hecho unos reportes acerca del antigénero en Europa, empezando con 2018. Cuando hemos escrito estos reportes, hemos mostrado cómo estaban interconectadas, cómo estaban empujando ciertas cosas en toda Europa. Iniciativas individuales que vemos en un país son parte de una trama más grande que sucede en muchos países. Una de las preguntas que nos hacíamos era ¿cómo está siendo financiado esto? Bien, el año pasado presentamos un informe que lo pueden encontrar en nuestro sitio web. Esto detalla lo que hemos podido encontrar acerca de la financiación. Bien, ahora brevemente acerca de cómo hicimos esto. Fue muy simple, fue bien fácil. Hemos identificado las distintas organizaciones antigénero en Europa que han estado activas en contra de los derechos de las mujeres, personas LGBTQ, etc. Hemos identificado 120 de ellas en toda Europa. Y luego hicimos algo simple. Vimos de dónde venían sus detalles financieros, reportes anuales, cuentas de auditadas, y lo encontramos para 54 organizaciones. Después hicimos un análisis de sus estructuras gubernamentales, sus juntas directivas, etc. Así, básicamente, es como, esta es una versión simplificada de nuestra metodología. Bien, ¿qué encontramos para estas 54 organizaciones? Pudimos darnos cuenta que en un periodo de 10 años, del 2009 al 2018, podemos contar 700 millones de dólares yendo a grupos antigénero en Europa. 7 millones de dólares. Ahora, si vemos este número, podemos ver que ha sido incrementado por un factor de 4 en un periodo de 10 años. La mayor parte de nosotros venimos de organizaciones de sociedad civil. Si tienes 10 veces más dinero de lo que tenías comparado a 10 años atrás, ¿qué significa para el nivel de actividades? Entonces, eso explica con respecto a cómo estamos al activismo antigénero. Ahora, veamos de dónde viene el dinero. Esto es la cosa más interesante. Lo más importante es este monto que ha incrementado en estos 10 años. Cuando vemos abajo del iceberg, ¿de dónde viene todo esto? Nos damos cuenta que hemos encontrado 3 espacios específicos. Uno, los Estados Unidos. No es sorpresa. Sabíamos que los americanos estaban involucrados de alguna manera. Cuando vemos campañas antigénero, siempre pensamos que es algo moderno, sofisticado como los americanos, pero encontramos financiación de los Estados Unidos cristianas en los Estados Unidos. Lo que es interesante acerca de la financiación de Estados Unidos, 81 millones de los 700, no es mucho, pero es algo, está concentrado en la litigación. Estamos hablando acerca de los tribunales. Estos millones, estamos hablando acerca de organizaciones legales específicas
que se presentan en los distintos tribunales europeos. El siguiente, 188 millones, es la Federación Rusa. Ahora, Viana habló acerca del involucramiento ruso en todo esto. Ahora podemos ver específicamente cuánto es el número. La financiación rusa, hay recursos oficiales y no oficiales. Los 108 millones son los recursos oficiales que lo podemos encontrar, que viene el dinero de dos oligarcas. No solo de aquí, pero también en el 2014, porque estaban involucradas en distintos lugares rusos de derecha. Lo que fue interesante es que la financiación de Rusia fue gastado en partidos antigénero de derecha, específicamente para crear división adentro de Europa y para intentar interrumpir la democracia. That has all of its relevance when we see what's happening now further to the east. Estamos viendo que está sucediendo al este. Y el último recurso viene de Europa por sí mismo, de sí mismo. Entonces eso, estamos hablando más de 437 millones de dólares en esos últimos 10 años. Entonces, a pesar de que hay elementos del exterior en estos grupos antigénero, es algo financiado por Europa. Si quitamos el dinero que viene de Rusia, de las Américas, tenemos un problema en Europa de todos modos. No sería un problema tan grande, pero sería un problema de todos modos. ¿De dónde viene este dinero? Bueno, antes que nada, no con respecto a las proporciones, es difícil ver de dónde viene cada cosa, los recursos, pero algunos de los dineros vienen de autoridades públicas. Por ejemplo, en España sabemos que hay dinero que viene de autoridades regionales, estatales, que están involucradas. En otros países menos liberales, los gobiernos están financiando ONGs que son truchas, que no son reales. Por ejemplo, una en Polonia, otras en otros lugares. Tenemos otro espacio de financiación, tenemos un porcentaje ahí también, financiación, que están financiando activismo de derecha. Tenemos distintos tipos de crowdfunding también. Las organizaciones están teniendo esos espacios. También, una vez que las organizaciones firman una petición, hay un correo electrónico de seguimiento, dicen, por favor, contribuyan 5, 10, 20 euros, y así lo financian. Es interesante saber que en España y en Alemania tenemos unas instancias de este tipo de crowdfunding que transiciona a apoyar la creación y el involucramiento de un partido de ultraderecha para tener acceso al Parlamento, y una vez en el Parlamento pueden utilizar el dinero de financiación pública. Tenemos eso con respecto a la financiación. Bien, ¿qué han podido crear con esa financiación? Vemos que se ha podido crear por lo menos 5 infraestructuras para continuar su trabajo. Uno, una plataforma europea antiaborto que se llama One of Us, uno de nosotros. Esa es una de las actividades que se lleva a cabo. Otra, la explotación del activismo anti-LGBTQ, primero, antes que nada, en Francia y después en otros países, empezando con Lebanon Potous en el 2018 y en otros países también. Otra cosa que pudieron hacer es una plataforma de peticiones en las redes sociales que se llama Citizen Gone. Ahí son la organización tercera más grande antigénero en Europa. Vemos todos los recursos que vienen. Tenemos representantes de los Estados Unidos y también de un oligarca ruso que financió esto, y también líderes de España, de México, y han podido transicionar su crowdfunding y también estar involucrados en esto. Tenemos otro partido político que ha financiado 80% por el Parlamento Europeo en contra de la convención. También tenemos lo que es esencialmente una red pseudo-católica religiosa, que es una manera respetuosa para decir un culto
católico que nació en Brasil en los 60 y ahora es Ordo Iuris en Polonia, que de Polonia ha creado distintos grupos en otros países, Eslovaquia, Estonia, Croacia, pero también en distintos otros países en Europa. Esto es lo que han podido crear. Básicamente, cuando vemos la financiación, es como tomar un análisis del cuerpo. Tenemos una imagen bien clara y podemos ver cómo se ven ciertas cosas, pero somos ciegos acerca de otras cosas. Por ejemplo, podemos ver, no sé, el sistema, el esqueleto, pero no el sistema nervioso. La financiación, podemos aprender este tipo de cosas. Una de las cosas principales, una de las enseñanzas principales que hemos tenido, esta financiación esencialmente está arraigado a procesos de quitar la democracia en Europa. Eso es algo que tenemos que considerar. Ahora no estamos en un estado en el cual es un proyecto religioso, un proyecto de la sociedad civil. Estamos hablando acerca de algo, un proyecto político, algunas veces diplomático por los estados. Ese es el tema de la financiación. Brevemente, Almudena, quiero hablar acerca de los distintos otros grupos, tengo menos que decir acerca de eso. Estabas hablando acerca de los grupos antivacunas y los negadores del cambio climático. De lo que podemos ver, hay lazos entre los movimientos antigéneros y otros movimientos, pero no son lo mismo, no vienen de la misma manera. Imagínense un diagrama Venn, que tenemos dos círculos que se superponen. Aquí tenemos muchos círculos que se superponen, entonces se ve un poquitito como el logo de los Juegos Olímpicos. En los círculos tenemos antigénero, antitrans, lo cual tiene que ver con los grupos antigénero, pero tienen sus propios sectores también. Las personas, los grupos antivacunas, los grupos antiniñes, tenemos los movimientos de los derechos de los padres, de los grupos masculinos que tienen también que ver con los temas de los grupos antiaborto. Tienen que ver unos otros. Son espacios para tener alianzas en distintos subgrupos allí. Podemos ver esas conexiones. También quiero terminar aquí un poquitito con un pensamiento. En vez de ver en qué está en contra estos grupos, los grupos antigénero, antivacuna, anticlima, etc., creo que es más fácil entender de qué se trata si vemos qué es lo que están intentando crear en vez de qué están intentando destruir. Cuando vemos qué es lo que están intentando crear, nos damos cuenta que hay distintas escuelas de pensamiento, no están unificados para nada. Por lo menos algunas de estas escuelas de pensamientos, uno de ellos tiene que ver con la economía, lo cual quiere tener un papel débil en la economía, una economía laissez-faire, tiene que ver con el estado de los derechos humanos en cualquier área, derechos del consumidor, derechos de las personas trans, derechos de las mujeres, etc. Eso no es bueno. Tenemos otra escuela de pensamiento que es un estado muy fuerte. Ahí tenemos el nacionalismo, que el Estado tiene que proteger sus ciudadanos. Allí hay una fuerte definición, una definición específica acerca de quién se merece la protección y quién no se merece la protección. Bien, entonces a veces se pueden juntar en algunas áreas y a veces hay fricción entre ellas. Entonces quiero concluir ahí con respecto de cómo están interrelacionados entre los grupos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Neil, por tu presentación y por ilustrarnos un poco más acerca de la financiación. Probablemente en el segundo bloque podamos retomar qué estrategias podemos llevar a cabo para contrarrestar esa financiación y cortar los fondos a estos grupos. Muchas gracias. Voy a pasar la palabra ahora a nuestra querida Arpi Manouchian. Perdona si no lo he pronunciado correctamente. Y en este caso quisiéramos hacerte una pregunta muy concreta de cómo actúan los grupos antigénero en Armenia, en tu país, y también si podrías compartir los elementos clave que habéis identificado en vuestro último informe que habéis elaborado desde Socioscope, desde vuestra organización. Muchísimas gracias, Arpi, y la palabra es tuya. Thank you very much and thank you for inviting me. Muchas gracias. Gracias por invitarme a este evento. Hemos estado investigando estos grupos antigénero desde
los últimos años y hemos observado el incremento de las campañas antiderechos, antigénero, la expansión política de retórica homofóbica y misógina en muchas regiones del mundo desde el 2013, pero especialmente en países como Armenia. Hemos estado observando que esos grupos se volvieron más, digamos, institucionalizados y sistematizados en Armenia desde el 2013 en el marco de este proceso político de asociación con la Unión Europea versus con Rusia y los grupos emergentes llamados comités de padres que argumentan por valores tradicionales, etcétera. Podemos decir que esas campañas están conectadas con círculos en el Kremlin y que su agenda principal es más política y su foco es mantener y desarrollar la influencia rusa en países postsoviéticos. Entonces están produciendo esta retórica y mensajes que la parte progresista de la sociedad cívica y la comunidad feminista están siendo atacadas. Su objetivo principal fue mostrarle al público en general que ellos están preservando los valores, la familia tradicional en Armenia. Han estado muy activos en contra de la equidad de género en Armenia y han logrado producir esta imagen de enemigo externo en la parte progresista de la sociedad civil en Armenia. Y hemos notado que después de la revolución armenia del 2018, estos grupos se volvieron más institucionalizados y formaron un grupo antigobierno con regímenes previos y con oligarquía y han manipulado el género, la sexualidad para su agenda política y no teníamos durante estos últimos años un fallo legal sobre estos grupos y ellos han logrado multiplicar sus recursos, incluyendo recursos mediáticos, para manipular la opinión pública sobre el género y la sexualidad. Estos grupos en Armenia están conectados con lo que han hablado mis colegas en este panel, anti derechos humanos en general, anti grupos democráticos, los cuales se han vuelto bien activos cuando son en los ámbitos políticos y económicos y cuando ha habido otros tipos de crisis en el país. Tuvimos una guerra en el 2020 y bueno, la pandemia del COVID y los mismos grupos, la misma gente utilizando esta retórica antigénero, antiderechos humanos, etcétera, para manipular la opinión pública para su ganancia política. Entonces se enfocan en activistas defensores de los derechos humanos, de los derechos LGTBI. Su objetivo es disminuir las protecciones de iniciativas progresistas en Armenia y, en segundo lugar, buscan impedir la esperanza que podemos tener para las reformas progresistas legales en Armenia y buscan también abiertamente parar la democratización de Armenia y están buscando reformas de derecha institucionales en Armenia. Ellos hablan sobre cómo la protección de derechos humanos es algo anti-Armenia. Hemos notado este tipo de narrativas en muchos países. Esto no es específico ni único para Armenia. Han creado una especie de resistencia en contra de la democracia liberal, en contra de
campos culturales, políticos occidentales y europeos, y argumentan en contra de la equidad y la equidad en relaciones entre Rusia, el Kremlin y Armenia. Utilizan este tema para desarrollar la influencia geopolítica de Rusia en Armenia. Lo que hacen es que exportan mecanismos democráticos y formas de lucha que nosotras como sociedad civil o como activistas usamos para, como la manifestación, para utilizar eso en contra de la democracia, en contra de los derechos humanos y para promover el odio. Ellos tratan de desarrollar la idea de que la tradición es monolítica, que no cambia, que es algo genuino que hemos heredado en Armenia, que no podemos cuestionar las tradiciones que tenemos. Han construido sobre las ideas de identidad cristiana y de la seguridad nacional, y estas ideas son como presentadas como derechos humanos y democracia en general. Tratan de una forma u otra de desarrollar la idea de que hay este mundo externo y estamos aquí en Armenia y debemos de estar protegidas de estos valores europeos y occidentales que están en contra de nuestros valores y la orientación no heterosexual o heteronormativa que está definida como algo intolerable y legitimizan la violencia. Finalmente, me gustaría señalar que esos grupos, hemos estado investigando también estos grupos, estas retóricas antigénero durante la pandemia de COVID en Armenia, cuando nos dimos cuenta que todos estos grupos están interconectados. Son la misma gente que son anti-vacuna, anti-máscara. Todos estos grupos van hacia la misma dirección, digamos, en contra de la democracia y los derechos humanos, y usan digamos, sensibilidad cultural sobre los temas de género y sexualidad para promover sus intereses mediáticos, políticos y económicos en Armenia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Erpi, por darnos elementos clave, ¿no? Como sería la desinformación, como es también la sinergia perfecta entre estos grupos y los partidos de extrema derecha, o hablar de la soberanía nacional y la cultura monolítica que no nos permite, ¿no?, avanzar hacia el reconocimiento de derechos. Muchísimas gracias. Ahora sí me gustaría pasar el turno de palabras a nuestra compañera Rashima Kabatra, porque ella, como estábamos hablando durante todo este evento, nos enfrentamos a un fenómeno que es transnacional y que también opera en el sistema multilateral y por lo tanto también en el sistema de Naciones Unidas. Y Rashima, lo que sí querríamos que nos compartieras es cómo operan todos estos grupos antigénero dentro del espacio de los diferentes espacios de Naciones Unidas, y cómo también el movimiento feminista, el movimiento de derechos de las mujeres, hacemos seguimiento de estos grupos, los investigamos. Si nos podrías, por favor, compartir todo ese trabajo que estáis realizando dentro del sistema de Naciones Unidas. Muchísimas gracias y la palabra es tuya, Rashima. Thank you so much, Almudena, and all of my Muchísimas gracias, Almudena, y gracias a todos mis colegas en la llamada hoy. Bueno, quiero comenzar diciendo que se ha llevado a cabo un progreso increíble en esta última década con respecto a las resoluciones del Consejo de los Derechos Humanos y distintas
espacios en el cual afirmamos los derechos de las personas LGBTQI+, incluyendo a las personas no conformes de género y a las personas trans, específicamente con características, y específicamente hablando acerca de los derechos sexuales y reproductivos. Esto sigue siendo temas controversiales, digamos, en las Naciones Unidas. Podemos decir que las amenazas y la resistencia en contra de los derechos sexuales y reproductivos y estos temas tienen que ver específicamente acerca de temas de la autonomía corporal y el control de nuestra autodeterminación. Conversaciones alrededor de incrementar la movilización acerca de los movimientos al género, movimientos antitrans, y la movilización está incrementando. Esto no es nada nuevo en las Naciones Unidas, pero esto está sucediendo y eso hace que estamos cerrando el espacio de la sociedad civil, movimientos que restringen la participación. Quiero decir que lo que estamos viendo en las Naciones Unidas son de partes de los estados y también no de los estados. Lo que estamos viendo, como muchos de mis colegas han dicho previamente, afuera de las Naciones Unidas y también adentro de las Naciones Unidas, son estas alianzas que no son normales entre partes de los estados y también no de los estados. Tal vez no tengan nada que ver con otros temas políticos, pero se alinean acerca de estos temas en particular que atacan el género y atacan los derechos de las personas LGTB y más. Creo que es importante saber que estas alianzas también existen. Tal vez estas personas están de acuerdo en temas, por ejemplo, del aborto o la educación integral sexual, pero continúan teniendo una política antigénero, antitrans. Aquí quiero decir que lo que hemos estado viendo en las Naciones Unidas, esto incluye obviamente lesbianas, feministas que excluyen a las personas trans. Generalmente, en las Naciones Unidas, temas antitrans, antigénero, anti-LGBTQI, están empaquetados como tácticas para ir a favor de la moralidad nacional, la necesidad de apoyar la ideología de género o presentando derechos. Por ejemplo, la protección de la familia o la protección de libertad religiosa. Creo que estos grupos aquí empujan una definición de familia que no está siendo compartida por todas las culturas, todas las comunidades, pero es un entendimiento de familias más occidental. También hemos visto, como Viviana ha dicho, la táctica para utilizar derechos de idioma de derechos humanos y adoptar las palabras, el idioma que han estado usando las feministas por décadas, por ejemplo, diciendo que los estados y los grupos están empujando en contra de la agenda antiderecha, están intentando cambiar la cultura tradicional en el mundo por medio del colonialismo, específicamente hablando acerca del aborto, distintos temas, como diciendo que estas son ideologías occidentales. Sabemos que estamos hablando acerca de la criminalización de orientación sexual y distintas características, como por ejemplo la homofobia, la transfobia, que son temas coloniales. Sabemos que la fluidez de género y sexual y la diversidad son cosas indígenas y están en el centro de muchas culturas en todo el mundo. Adicionalmente, estos grupos, hay un conflicto entre los derechos de las mujeres y los derechos de las personas trans. Y el argumento que tienen son derechos sexuales de las mujeres. Ahora, bien, sabemos que este enfoque tiene que ver con un derecho patriarcal, es centrado en práctica, restringe cualquier tipo de libertad de expresión, de género y sexualidad, y también le da derecho a estereotipos dañinos e impacta el género. Adicionalmente, distintos precedentes nacionales, distintos mecanismos y organismos tratados, expertos, han dicho que el género es una construcción social y van en contra de esta idea que hemos nacido en esta virtud específica de nuestro sexo. Quiero decir
que hay consecuencias muy reales a los temas antitransgénero, antigénero que están llevándose a cabo en las Naciones Unidas. Las tácticas, las políticas que están siendo empujadas, en hecho están siendo empujadas en contra de ir en contra de las personas transgénero, la reintroducción de terapia reparativa, terapia colectiva, que tiene que ver específicamente, estaban en contra de derecho de autonomía corporal de las personas transgénero, la manera en la cual los temas antitrans están divulgándose con respecto a la legislación y el impacto al acceso al cuidado médico en las Naciones Unidas y más allá, son cosas muy alarmantes. Por ejemplo, vemos buenas políticas que están llevándose a cabo. Por ejemplo, en Argentina también vemos gente que va en contra específicamente de las políticas que están centrándose en el movimiento antigénero. Inclusive en las Naciones Unidas, distintos estados que pensamos que las cosas estaban yendo bien, que tradicionalmente habían apoyado distintos temas e igualdad de género, estamos viendo que están yendo para atrás los derechos. Por ejemplo, en el Reino Unido, las políticas están yendo en contra de la autodeterminación o no incluir la identidad de género con respecto a la terapia de conversión. En Suecia hay debates transfóbicos, se están incrementando, están hablando acerca de leyes con respecto a reconocimientos legales. Eso se está llevando a cabo ahora en Suecia. Creo que ahora en donde tenemos que reconocer, tenemos que darnos cuenta que estos discursos antitrans, antigénero, cada vez son más creídos en la sociedad. Está creando un sentimiento de pánico moral en los grupos feministas. Bien, quiero concluir diciendo que tenemos que reconocer que el movimiento antitransgénero, antigénero, es parte de, como dijo mi colega, es parte del trabajo organizativo fundamentalista de derecha. Ese sentimiento antitransgénero es crítico a muchos de estos argumentos. Después de esto, me imagino que todos vamos a tener una oportunidad para poder compartir acerca de lo que podemos hacer para ir en contra de esto, pero voy a frenar ahí. Muchísimas gracias, Rashima, por la importancia, ¿no?, del sistema multilateral de Naciones Unidas, la importancia del trabajo que se realiza ahí y sobre todo por poner el foco en los derechos de las personas transgénero y en los ataques que están sufriendo. Creo que es un tema clave y luego en el turno de debate podremos adentrarnos. Muchísimas gracias. Ahora ya para finalizar el primer bloque voy a pasar la palabra a nuestro compañero Dagman Denkowski, del Centro de Política Feminista, y lo que querríamos, Dagman, es si pudieras hacernos como esta panorámica más general, este vínculo general con el poder, ¿no?, que tienen todos estos grupos antiderecho y antigénero. ¿Cuál es ese vínculo, ¿no?, con el poder? Muchísimas gracias y el turno es tuyo, Dagman. Thank you very much, Almudena, and thank you to all. Muchísimas gracias, Almudena. Gracias a todas las personas que han presentado antes. Es difícil seguir después de sus contribuciones tan increíblemente increíbles. Lo que quiero decir es tener la analogía de los rayos X que Neil dijo antes. Cuando vemos a la financiación y la identidad visual, los discursos y todas estas cosas como el esqueleto que podemos ver, cuando pensamos acerca del poder, podemos pensar un poquito más acerca del sistema nervioso y el sistema de estos movimientos. El motivo por el cual hablamos acerca del poder es porque lo usamos como un lente, como un marco para todo lo que sigue, para poder entender cómo estas cosas encajan. Nosotros en el lado progresista del activismo en la sociedad civil y también en los movimientos antiderecha hablan acerca de nuestras fuerzas y terminamos haciendo estas acciones que son siempre iguales. Tenemos que analizar el poder para entender cuál es nuestra contribución y dónde podemos gastar nuestra energía. Y esto nos permite desarrollar estrategias para contestar. La interseccionalidad termina siendo un lente útil para poder entender, ver las relaciones dominantes y también las nociones de superioridad o inferioridad en el discurso.
por ende, reconocer y entender campañas antigénero, pero también campañas antiderecho como un intento proactivo para producir una manera distinta de vivir. Es algo crucial para desarrollar distintas estrategias. Creo que todos podemos estar de acuerdo. Hemos escuchado antes que pensamos acerca de esto como algo que va en contra. Eso hace que los derechos de las mujeres de las personas LGBTQ, va fuera del contexto de relaciones de poder. Por ejemplo, cosas de religión. Villana y otros han mostrado que han estado involucradas en el sistema multilateral. Es importante reconocerlo no como algo de los principios en donde está basado el sistema, pero también como para poder llegar a un final. El sistema de derechos humanos está siendo erosionado, y para poder acomodar el cambio de paradigma que estamos siendo presentados. Para ilustrar, obviamente hay muchos países que pueden ser caracterizados, que tienen regímenes que están siendo represidos, son parte de los grupos, como esos grupos que están siguiendo este modelo heteronormativo, por lo cual intentan distintos conceptos a nivel internacional. Al mismo tiempo, multilateralmente y domésticamente, la libertad académica está movilizando en contra de género y los derechos de las mujeres y las personas LGBTQ, pero utilizan todos estos temas que tienen que ser reforzados, incrementar el poder para mantener la jerarquía política de la que están empujando, y prohíben para promover un entendimiento del mundo en el cual ciertos derechos, a pesar, si estamos hablando acerca de una situación en la cual, si esto es un enfoque más laissez-faire o el pensamiento en el cual el Estado es más pequeño y los más fuertes sobreviven, o es un Estado para los derechos de ciertas personas, ciertos grupos, les dan prioridad, esencialmente está erosionando las protecciones de aquellas personas que están siendo marginadas políticamente. Cuando tales campañas, cuando analizamos estas interrelaciones entre las ideologías antigénero y ideologías extremas, en la izquierda o derecha, tenemos que entender cómo el antifeminismo y antigénero proveen el espacio para centrar ideologías de exclusión. En la superficie parece ser una posición extremista, pero más aceptable social y políticamente. Eso significa que las premisas políticas como derechos universales pueden ser deslegitimadas y amenazar los derechos de las mujeres y grupos LGTBI y los derechos en las sociedades democráticas. El discurso, como podemos observar, están interrelacionados hacia la integración, ansiedades antirraciales, la retórica también de víctima y perpetrador en estos roles, teorías de conspiración, el uso de medios sociales, los ataques en los medios tradicionales. Están unidos todos estos actos, como Neil señaló. Últimamente están en desacuerdo entre ellos sobre cuál es el objetivo final, sobre qué tipo de sociedad le gustaría tener. El lenguaje de la campaña antigénero se utiliza para defender las estructuras de jerarquías. Veamos la pandemia del COVID-19. Estos movimientos han logrado usar la pandemia para reforzar sus narrativas. En muchos países la pandemia fue utilizada como una oportunidad política para restringir el acceso de mujeres a servicios al declararlos no esenciales. Por ejemplo, en Alemania
el acceso a los anticonceptivos es muy limitado y ahí pudieron usar eso. Hay lazos entre movimientos movimiento global. Estas protestas anti-COVID pueden ser vistas como incrustando ideologías en sus adeptos como una compuerta para una vista del mundo asociada con ideologías de exclusión como racismo, antisemitismo. Finalmente vemos que los gobiernos utilizan esta oportunidad para incrementar su poder y poner su capital político detrás de estas ideologías. Esto es muy preocupante cuando muchas de estas personas antigénero ya están en poder para atacar los derechos de las mujeres y las personas LGTBI. Todo esto es central a todas las creencias excluyentes, que significa la devaluación de ciertos grupos en relación a otros. Y todo es parte de la misma métrica, pero creo que tenemos muchas preguntas abiertas sobre cómo todos esos grupos aprenden unos de otros, porque creo que en una observación que aplican muchas de las mismas estrategias que hemos usado en los lados progresistas, pero también tomando más pasos hacia adelante por el acceso al financiamiento que tienen. Y creo que voy a parar aquí para que tengamos un poco de espacio para el debate. Sí, muchísimas gracias, Degman. Es verdad que el tiempo corre muy rápido y se nos está escapando de las manos. Son y 35, nos quedan 10 minutos y entonces sí tendríamos que pasar al segundo bloque, que de una manera muy rápida os lanzamos la misma pregunta a todas las panelistas, y es: ¿qué estrategias podemos llevar a cabo? Tenemos mucho conocimiento, tenemos muchísimas investigaciones, sabemos mucho de estos grupos, pero ¿y ahora qué estrategias de éxito podemos implementar para poder contrarrestarlos? Sé que queda muy poquito tiempo. Lanzo la pregunta para todas. Quien quiera empezar, muy agradecidas. Sí, os pedimos, por favor, que intentéis ser lo más breve y concisas posibles, porque el tiempo, como os decía, se nos está agotando. ¿Quién quisiera comenzar? Viliana, te veo sonriendo. Who would like Quizás to quieres start? compartir. Okay, so I will start to break the ice. I will start. Empezaré a romper el hielo muy brevemente. Lo primero que tenemos que hacer es continuar aprendiendo y entender los reportes como el que produjo Damian o Neil, o textos académicos. Necesitamos continuar produciendo esos. Lo segundo es, esta es una de las cosas más importantes, construir coaliciones con diferentes movimientos de derechos humanos. Como vemos, estos movimientos antigénero y antiderechos nos están afectando a todas. Hoy hablan en contra de la educación sexual o la gente trans, pero mañana esparcirán estas narrativas en contra de otros grupos sociales en nuestros países. Por eso necesitamos unirnos. Y aunque no lo esparzan, la solidaridad en los derechos humanos, tenemos que apoyarnos a nosotros. El tercer punto es encontrar la forma en la que podemos movilizar apoyo más amplio y aprender a hablar con otros grupos. Algunos teoristas lo llaman personas en medio que irán a cualquier lado. Y aquí yo creo que quiero hablar sobre los movimientos tradicionales de mujeres, porque más a menudo que no están inclinadas a la tarea de exclusión. Grupos antigénero desafortunadamente están fallando de ver que los grupos antigénero en esencia son antifeministas y anti movimientos tradicionales de la mujer. Lo otro que podemos hacer, y me parece que debemos de hacer,
es tratar de entender quiénes son esta gente que se están uniendo a estos movimientos. De los reportes de hoy sabemos que de dónde viene el dinero y las fuentes, pero tenemos que reconocer que tienen poder de movilización muy fuerte. Están movilizando a mis vecinas, no sé, las personas en los domingos. ¿A quién están movilizando? ¿Quiénes son estas personas? En los países balcanos, lo que hemos aprendido hasta ahora, estas personas que están siendo movilizados en movimientos antigénero son gente que ha perdido sus empleos, que han perdido su participación política y su representación política. Y una vez más, con la falta de educación de alta calidad, ven unirse a estos movimientos como una forma de autoactualización y autorrepresentación. Y finalmente, activistas de Macedonia dijeron, debemos de reforzar, construir. No debemos de contribuir a las culturas de cancelación e ignorar a grupos que no vienen de mi grupo, porque creemos fuertemente que solamente cuando estamos unidas podemos tener éxito para contrarrestar esos grupos. Gracias por tenernos y muchas gracias por organizar este panel. Todavía tenemos mucho de qué hablar. Muchas gracias, Viviana. No veo ninguna mano levantada. No sé de alguna de vosotras quién quisiera. Neil, muchísimas gracias. Sí, Neil, go ahead. Thank you. Thank you, Almudena. Gracias. Gracias, Almudena. En términos de lo que podemos hacer, no es la primera vez que esta pregunta se hace y he pensado un poco en esto. Me gustaría hacer unas sugerencias. Las he organizado en 5 fácil de recordar palabras. Una, algo que podemos todos hacer como una comunidad aquí es tener más esfuerzos para descubrir el movimiento. Mientras más los investigamos y aprendemos de ellos, podemos organizar mejor en contra de ellos. Sabemos que no les gusta ser expuestos. Eso sugiere que necesitamos hacer esto. Segundo, una vez que sabemos más de ellos, podemos desarmarlos mejor, porque entenderemos sus estrategias, sus tácticas, sabremos lo que pueden hacer. Por lo tanto, podemos advertir a nuestros tomas decisiones y personas de influencia sobre qué nos gustaría que hicieran. Un ejemplo de esto es el reporte adoptado en el Parlamento Europeo llamado MATIC. No podemos pararlos de hacer nada. Lo que podemos hacer es informar a los miembros del Parlamento Europeo. Esto ocurrirá y luego esto ocurrirá. Ellos harán esto y luego harán esto. Estamos completamente preparados y cuando ocurra estarán preparados y no tendrán miedo. Esta es otra forma. Otra forma es desmembrarlos. Como ha sido mencionado por otras personas, estamos lidiando con una nueva categoría de la sociedad civil que básicamente no juega con las mismas reglas de la democracia ni se adhiere a los derechos fundamentales de derechos humanos y pensamiento liberal. De muchas formas, muchos de estos grupos antigénero no cumplen con el criterio para involucrarse con organizaciones internacionales. No hay necesidad para las Naciones Unidas, la Unión Europea, que reconozcan su legitimidad. Esta es una categoría de anti-sociedad civil y es algo que debemos de promover. Otra es quitarles el financiamiento. Sabemos de dónde consiguen el financiamiento. Podemos, como una comunidad, tratar de idear estrategias para atacar ese financiamiento. ¿Por qué las autoridades públicas en España y en la Unión Europea están financiando estos grupos? Podemos empezar a organizar alrededor de eso. Y finalmente, defender a la gente que están escribiendo sobre esto, que están hablando en contra de esto. Muchos de ellos están enfrentados a demandas. Debemos de pensar en ese tipo de defensa y también a un nivel más amplio, la defensa de nuestros derechos humanos, que puede no estar tan protegida como antes pensábamos y tal vez debemos de darle consideración a niveles más altos de protección. Y quisiera terminar al sugerir que todos deberíamos de dar en la Unión Europea, pensar en la
sugerencia del presidente Macron para incluir el derecho al aborto en la Declaración de Derechos Universales. Eso sería una forma. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tus inputs. Creo que Erpi también tenía levantada la mano. Gracias, Erpi. Os recuerdo, nos quedan 2 minutos solo de evento y si podéis ser breves, os lo agradeceríamos muchísimo. Erpi, go ahead. Thank you. Mike. Mike. Sorry. Oh, Sorry. No? Almudena, it's me. I'm sorry, some technical issues. Ok, Soy yo, lo siento, No problemas técnicos. Я хочу говорить по-русски специально для того, чтобы можно было обеспечить перевод. Да? Мы сегодня говорим очень важную тему. И одним из аспектов нашей темы является также языковая терминология и доступ к ней. У нас замечательное сегодня мероприятие. Мы Hoy переводим... tenemos un evento maravilloso, lo traducimos en muchos lenguajes y esto es un elemento muy importante en términos de contrarrestar la discriminación de género. La gente recibe discriminación en diferentes lenguajes. Necesitan saber y utilizar terminología de género y una de las herramientas que veo una asociación entre las ONGs y los sistemas de educación y esto es un elemento muy importante. Muchas gracias. Thank you so much, Valentina. Paso la palabra a Erpi, que antes quería tomarla. Os pido mucha brevedad para que todas vosotras podáis participar en este segundo bloque. Gracias, Erpi. Thank you. I would be really very brief. Gracias, seré muy breve porque mis colegas han hablado sobre puntos muy importantes. Quería señalar como investigadora, es importante no solamente investigar estas campañas y sus discursos, sus narrativas, etcétera, sino también encontrar nuevas formas de comunicar nuestros estudios con el público en general para no solamente hacer este tipo de investigación solamente para nosotras, para la parte progresista de la sociedad civil y académicos, sino tratar de publicarlo para el público en general, para mostrar que esta campaña antigénero lastiman el interés público, lastiman la democracia y los derechos humanos en la sociedad para encontrar formas para no caer en la trampa de ser reaccionarios a su grupo, sino más bien desarrollar nuestra propia agenda, nuestros propios discursos y a través de este lente acercarnos a estas campañas. En Armenia, por ejemplo, a menudo nos encontramos en una trampa en la que estamos muy reaccionarias. Hacen algo en estas campañas antigénero y no tenemos muchos recursos, no tenemos recursos y estamos reaccionando a lo que están haciendo, pero tenemos que encontrar dentro de la parte progresista de la sociedad civil un campo en común para compartir estas agendas con el público en general y comunicar nuestra investigación con el público en general. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Erpi. Creo que Rashima o Degman habéis levantado la mano. Rashima. For the sake of time, Almudena, I put my... Sí, con respecto al tiempo, sé que no tenemos tiempo. Puse lo que dije en el chat, así no tenemos que quedarnos aquí más tiempo. De acuerdo, muchísimas gracias, Rashima. Y Degman, si quieres concluir y cerrar el evento, muchísimas gracias. Yeah, not much to add because I think a lot No was... mucho más por agregar, creo que hemos cubierto casi todo con la respuesta de todos. Creo que mi punto principal es hacer hincapié acerca de las nuevas maneras en las cuales podemos comunicar, encontrar maneras en las cuales podemos construir alianzas, no solo en la sociedad civil, pero también con políticas y partes interesadas, donde
personas que tienen el poder, en donde las personas pueden estar en contra de nuestras ideas. Tenemos que construir más educación, construir empatía y ahí crear más poder para cambiar las estructuras que estamos intentando cambiar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Beckman. Es cierto que lo habéis dicho todas, creo, lo habéis resaltado todas, la generación de alianzas estratégicas con diferentes movimientos sociales, con diferentes sectores, incluso con grupos que creemos muy alejados de nuestros objetivos y de nuestras luchas, es esencial para poder contrarrestar y poder superar este momento político y social y económico también tan complejo en el que estamos viviendo. Hemos llegado al final del evento. Agradeceros a todas las panelistas de corazón la generosidad por compartir vuestro conocimiento, vuestras estrategias, vuestros análisis políticos. Sabéis muchísimo, sois una fuente de sabiduría. Nosotras desde el Women's Measure Group estamos muy agradecidas también a todas aquellas personas que habéis querido compartir esta hora y 45 minutos con nosotras, a todas las participantes. Nos gustaría poder dar continuidad a ese trabajo, como decía Anil, generar esa comunidad para poder luchar contra las políticas antigénero y contra los procesos desdemocratizantes que estamos viviendo alrededor del mundo en todos los territorios. Muchísimas gracias a todas por estar aquí y bueno, muchísimas gracias y nos despedimos. No sé, Segnaz, si quieres dar unas últimas palabras para cerrar la sesión. Bueno, ¿hay algún problema técnico? No, nothing other than the No, todo bien, Almudena. La feminista en mí se siente agradecida de esta conversación, inclusive lo que hemos discutido.